Okay, great. So we can start now. We have our panelists. Vamos a comenzar ahora, entonces, bienvenidos nuevamente a la última reunión. Y ahora vamos a ver las acciones que se están haciendo para lograr una mayor digitalización. Hoy hemos hablado de la importancia del comercio internacional y sobre todo en un mundo agitado por la pandemia y que hace que mucha gente esté trabajando de casa. Eso ha afectado mucho las cadenas de suministro. Y ahora estamos avanzando hacia la digitalización, pero todavía no llegamos. Se nos dice que la tecnología, que el DLT, todo eso puede ayudar mucho. También hemos hablado de la identidad para el comercio internacional. Oswald nos estuvo explicando esto, que va a volver ahora con nosotros. Y también la gente que está trabajando siente que hay algunos desafíos. ¿Y cómo podemos hacer para que las cosas sigan avanzando? La idea es presentar algunas de las iniciativas presentadas para avanzar hacia la digitalización del comercio. A veces lo que falta son marcos regulatorios y explorar qué se puede lograr que esto sea una realidad en la acción. Queremos que sea todo lo interactiva posible. La sesión es la última del día, es una jornada larga, así que por favor participen a través del chat si quieren responder. Si quieren, hacer preguntas y luego se les responderá. Tenemos con nosotros a Luca Castellani, que es miembro de la Secretaría de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Comercio Internacional, UNCITRAL, y él nos va a contar todo esto. Luca no solamente es una persona que no solamente vuela alto en este tema, sino que es una gran fanático de los aviones y ahora le vamos a pedir que se ocupe de esto. No es que lo queremos presionar. Luego tenemos a Sarah Green, quien es comisionada de Derecho para el Derecho Comercial y Común en el Reino Unido y están tratando de ver cómo llegar a avanzar en este sentido. Sara es una abogada y también es entrenadora de perros guía. Y después vamos a seguir con Oswald, que es el que trata de conectar las islas digitales, como nos acaba de decir. Hemos hablado de eso y también tiene muchos emprendimientos. La idea es tratar de imaginar un mejor futuro para todo esto. Sí, que vamos a seguir a esta hora y no solamente lo importante es ver qué es lo que queremos lograr, sino que haya un mejor futuro para el comercio. A continuación tenemos a Pam Sanga, que es líder de blockchain mundial en IBM. Y que fue el primer James Bond en 2008 que es un programa para James Bond 2. Es el agente que se ocupa de estos programas mundiales. Y por último tenemos a Michael Vronsamitis, copresidente de Standard Chartered y del grupo de trabajo ICC sobre la digitalización del comercio. Son todos muy activos. Quizás no son nombres muy conocidos, pero cuando Michael no está
muy activo. A él le encanta lo que está haciendo en Hong Kong. Y vamos a empezar quizás con Michael. Como les decía, es copresidente del grupo de trabajo del Centro de Comercio Internacional sobre la digitalización del comercio. Vamos a ver qué más hay que hacer para lograr que esto se cumpla. Gracias, Emmanuel. Bueno, seguramente todos conocen esto, han hablado de las islas digitales y cómo esto se divide, cómo se puede ayudar a digitalizar. Todos sabemos que las transacciones habituales llevan a cientos de interacciones y comunicaciones entre el comprador y el vendedor. Y eso significa muchas veces que sea difícil salir de un lado al otro y entrar en el comercio internacional. Piensen desde la perspectiva de las MIPYMES. Esto les muestra qué es lo que siente esa MIPYME. Que sea una empresa pequeña o grande, van a tener a todos estos participantes en la operación. Cada uno trata de presentar su tecnología, su proceso y dársela al siguiente. Pueden ser grandes multinacionales, pero muchas veces al final se termina como un documento PDF y hay cantidad de pedazos de papel que van a circular de aquí a allá y que se requieren para el comercio internacional. Si son una MIPYME, van a tener que firmar casi 20 páginas de distintas operaciones. Hay muchas empresas de logísticas, de navieras, de depósitos, agencias de inspección, etc. Imaginen lo difícil que es para esta MIPYME llegar a algo. Aunque lo quiera, hay mucha información requerida para permitirle a las MIPYMES poder llegar a esta categoría. Falta mucho. Entonces, ¿cómo se puede resolver este puzzle digital? Entonces, nosotros lanzamos en el Centro de Comercio Internacional esto que muestra que para digitalizar no se trata solamente de la infraestructura jurídica, las normas, sino que hay que concretar todo esto. Aquí tienen la hoja de ruta. ¿Qué es lo que se necesita de la parte de los gobiernos, las normas de cada sector, la industria? Por ejemplo, en el documento que ahora vemos las distintas etapas que pueden cumplir los gobiernos. Por ejemplo, actualizar la infraestructura jurídica, eliminar barreras, porque es bastante clave en poder adaptarse a la legislación, pero también hay que tener una ventanilla única a nivel de las aduanas. Es importante saber que es toda una hoja de ruta que va a llevar su tiempo y es imperativo que todos vayan pasando por ahí. Lo hemos visto en la pandemia actual. Pero los precios de hoy no nos ayudan. Muchas gracias. Algo que nos mostró la complejidad de lo que se está haciendo es la digitalización que queremos avanzar. Pero ahora quiero pasar a Parma. ¿Puede compartir con nosotros lo que se está haciendo? Sí, gracias, Emmanuel. Junto con lo que decía Michael, que es muy complejo, me parece que lo que escuchamos esta mañana y hace mucho tiempo seguramente era que
la OMC nos decía hay que digitalizarse. El secretario general del CCI también nos decía hay que hacer eso. Los participantes deben trabajar sobre eso. Y también tuvimos excelentes ejemplos de IBA. Son ejemplos concretos sobre lo que se puede hacer, que esa carga de trabajo pueda ser implementada mejor. Y cómo probar las cosas y experimentar, pensar en gobiernos mucho más abiertos y en abrir las normas para lograr una mejor aprobación. Estamos de acuerdo en todo eso, pero también íbamos mirando ciertas ideas y las referencias a las que se hicieron esta mañana, pero piensen de otra forma, de los participantes que nos mostraba Michael en ese cuadro. Hay tres cosas que son importantes. Los actores de cada sector en el comercio dicen la digitalización va a ocurrir, no es algo que se pueda cuestionar, pero también nos están diciendo es algo muy complejo, un ecosistema basado en papeles y cómo logramos que todos se suban al barco al mismo tiempo. Esa es una de las preguntas que se dicen fuerte. Y segundo, ¿de dónde conseguimos el dinero? Hay fondos y hay presupuestos, pero ¿cómo se hace para que ese dinero se invierta en la digitalización del comercio? A veces se demoran estas decisiones o parece que no se sabe si se está invirtiendo en la tecnología correcta o qué podría haber, que puedan necesitar después. Entonces, les preocupa saber si hay que invertir en eso o cómo. Y el tercer elemento es la orientación. Se nos decía que la industria necesita más colaboración y que quizás esa colaboración requiera coordinación y quizás los organismos reglamentarios, las autoridades podrían facilitar el debate sobre la digitalización, porque la adopción no es solo eso. Y ese es el contexto que escuchamos y entonces pedimos un estudio. Vimos los distintos actores en la finanza, en el comercio, y les preguntamos dónde están parados respecto al blockchain, hacia dónde quieren ir, por qué. Y la parte más interesante del capítulo 3 es cómo lo van a lograr. Lo primero que se dijo en el capítulo 1 es la perspectiva mental. Hemos visto que hay un cambio donde cada uno quiere llegar a su rentabilidad, a su sector del mercado, y entonces se dicen, bueno, tenemos que ser más colaborativos de lo que éramos, ya lo hemos escuchado en otros, y otros 69% quieren crear para arriba y para abajo. 31% quiere sumarse a una red. Entonces, vemos dónde está el valor inmediato. Los aumentos de eficiencia operativa que conseguimos son considerables y esto es parte de las transacciones y ya las partes no necesitan toda esa conciliación de las distintas bases de datos distribuidas por todos lados y se pueden ver que quizás muchos están declarando que el retorno sobre inversión es mejor, que ya es bastante bueno. Entonces, el primer capítulo es que hay un cambio de actitud y hay una inversión sobre el retorno de inversión. Es bueno. Segundo, ¿a dónde quiere ir el sector? Saben que tienen que compartir datos de forma mucho más inteligente. Cuando van a ese mundo virtual, más allá de su banco, de la empresa de envíos, se dice, queremos compartir datos, pero menos del 50% dicen que confían en el movimiento de esos datos y que eso se respecta adecuadamente. No solo desde el punto de vista de la privacidad, se interrumpe la conexión. Bien desde el punto de vista de la monetización. Si yo estoy comerciando con Sara, con Michael, con Luca y compartimos esa información y todos nos beneficiamos de ello, ¿cómo sé que Luca no está ganando más que yo? O sea, asegurarnos de que hay equidad en cuanto a compartir esa información. El 88% nos dijeron que se haga lo que se haga con los datos
debe haber normas adecuadas, mejorar las existentes. Porque si podemos compartir los datos, entonces veremos que esos datos a lo largo de la cadena de valor muestran la proveniencia de un producto, minerales, por ejemplo, extraídos de forma socialmente responsable, cosas que preocupan a los consumidores, y entonces la digitalización y el compartir esos datos, lo que hemos visto de numerosas empresas, que si se puede digitalizar el flujo de trabajo, entonces se puede digitalizar el activo, y eso crea un nuevo mundo de oportunidad. El motivo por el que quieren compartir datos es porque ven en ello crecimiento. Se esperan entre un 1 y un 10% de crecimiento, ven mayores beneficios para sus accionistas, ven mayores beneficios para el medio ambiente, o sea que ven valor en compartir esos datos. Y tercer capítulo y final: ¿cómo quieren colaborar las empresas más allá de sus fronteras en ese mundo digital interconectado? Desde el punto de vista de la tecnología, sabemos que no va a haber una tecnología que domine el mundo, va a haber una mezcla. Ese 85% que entienden que va a haber mezcla quieren que se trabaje conjuntamente y que haya interoperabilidad. Cuando uno va a Amazon o cuando uno trabaja en la nube, esa infraestructura tiene que moverse, por tanto, debe haber interconexión. Podemos elegir 1, 10 proveedores de servicios de identidad digital, de Know Your Client, como se dice en inglés. Hay que confiarse de uno cuando otro ha dicho que esto ya está bien, que le conocen. O sea, hay una gestión desde el punto de vista interno, pero ¿dónde? ¿Cómo se hace? Sí, la blockchain está distribuida, pero todos sabemos que es una lista de permiso público-privada distribuida. Quizá haga falta un adulto en la sala para facilitar cierta supervisión. Entonces, esa noción de lugar neutral es algo que estamos empezando a escuchar. Quizá debamos conectarnos a algo y no construir cosas alrededor e intentar aunarlas. Gracias, Parme. Efectivamente, a veces es necesario un adulto en la sala. Me brinda usted una estupenda transición, ya que ha hablado usted de la importancia que tiene la interconectividad. Hemos hablado de normalización, interoperabilidad varias veces hoy. Son palabras multidimensionales que se plantean en todos los debates que hemos celebrado. Lo hemos oído por la mañana y también esta tarde. Palabras multidimensionales, como digo. Profundicemos en estas dimensiones y debatamos cómo se pueden abordar. Si les parece, para empezar, abordamos la interoperabilidad técnica y comercial primero. IBM está en la vanguardia de blockchain para empresas y han desarrollado varios proyectos de DLT para el comercio internacional. ¿Por qué es la interoperabilidad una problemática para usted? Es clave para la adopción, pero no hay que ignorar primero el lado tecnológico. Lo hemos escuchado claramente hoy. Debe haber interoperabilidad desde la perspectiva gubernamental y de legislación. Seguro que Sara nos habla de ello, pero también desde la perspectiva empresarial, resultados empresariales, que haya un incentivo natural. Dos elementos pues, que hay que factorizar y considerar junto con la tecnología. Pasando específicamente a la tecnología, si no tenemos el alineamiento adecuado, entonces tendrá un impacto material sobre la adopción. Esto lo mencionaré también con más profundidad más adelante. Hablando de interoperabilidad técnica y comercial, nosotros vemos una vertiente más, que primero tenemos la digitalización del flujo de trabajo. La API al nivel superior funciona bien. Hay muchas empresas de fuera que facilitan capacidades, no son abiertas,
pero son competitivas y hay métodos mediante los cuales se pueden mover los datos y digitalizar ese flujo de trabajo. Se mueven datos entre APIs, entre aplicaciones, y ahí se llega a la infraestructura y ahí se llega a la nube. Amazon, WTS, Google, lo que sea. Luego tenemos el problema de la interoperabilidad de blockchain, porque no toda blockchain es una DLT. No hay consenso en torno a cómo funcionan todas estas plataformas. Lo más importante es que trabajen juntas. Y creo que la conversación tiene que bajar hasta esa interoperabilidad de blockchain y DLT. ¿Por qué? Porque muchas de esas empresas quieren ganar esa batalla, pero lo cierto es que ninguna lo ganará. Será un deporte de equipo y habrá que interactuar. Esto en cuanto a interoperabilidad tecnológica. Hay una capa adicional, que es la interconexión. Porque la tecnología puede hacer todo esto. Importa que los gobiernos sí apoyen cómo se diseñan, porque en esa interconexión es cómo mover datos de una parte confiable a otra parte confiable de forma confiable. Y en esto es en lo que vemos que hay muchas partes que se están centrando. Gracias por haber abordado la interoperabilidad técnica y empresarial. En este sentido, ahora quiero pasar a Oswald, porque la Cámara de Comercio Internacional ha lanzado la iniciativa de SEI para abordar el problema de islas digitales famoso. ¿Cómo pretenden ustedes construir puentes entre esas islas digitales existentes y a qué retos se enfrentan ustedes? Que seguro que son muchos. ¿Qué nos cuenta usted, Oswald? Gracias, Emmanuel, por haberme invitado. Como se suele decir, normas, normas y normas. Siguiente orador. No, bromeo. Cuando pienso en digitización, pienso en cómo los proveedores de servicios, los bancos, los usuarios pueden trabajar en digitización de forma efectiva. Parham lo decía. ¿Cómo nos aseguramos de que cada dólar que invertimos en todo esto, en nuestros procesos comerciales, se aproveche adecuadamente y de forma eficiente desde una perspectiva de costes, mencionando lo que decía Michael antes? Estamos en un momento en el que las organizaciones más grandes pueden integrar soluciones de tipo blockchain o no, yo qué sé, 100, 200. ¿Por qué? Porque tienen suficientes proveedores. Sin embargo, las MIPYMES tienen muchas dificultades para gestionar un nivel de complejidad tal. Por eso, la forma de hacer esto quizás no sea verlo desde el ángulo de la tecnología, sino desde la perspectiva del banco, del importador, exportador o proveedor de servicio. Si soy proveedor, ¿cómo me aseguro de que facilito una digitación adecuada para que pueda funcionar en cualquier plataforma que utilice el sector? ¿Y cómo lo hago? Si soy un banco, no estoy diciendo que tenga que formar a cada miembro de la sucursal, pero sí tener alguien que sepa cómo gestionar este tipo de documentación. Hay que abordarlo desde la perspectiva también del consumidor para ver dónde invertimos nuestros esfuerzos. Y creo que, como decía Parham, muchas partes del puzzle ya están presentes. Yo hoy solo tengo una diapositiva para ustedes. En la misma pueden ver cuáles son los puntos clave sobre DSI. ¿Dónde se encuentran las normas? Porque tenemos muchísimas normas, pero cuando hablamos con la comunidad de desarrolladores, pues no es difícil de encontrar y aprovechar. Incluso para mí, y eso que llevo tiempo en esto, sé dónde se están produciendo algunas de esas normas y no las puedo encontrar en Google. ¿Cómo hacemos que los desarrolladores lo encuentren más fácilmente para que puedan seguir produciendo soluciones invirtiendo menos tiempo? ¿Cómo preparo un ESU para los contenedores, por ejemplo? Y en relación
con Luca, pues diré que hay muchas normas que están desfasadas. En cuanto a la interoperabilidad entre los dos sistemas, gran parte del problema es cómo preparamos la documentación en un sistema y emplear ese documento después en un sistema completamente diferente, por ejemplo, para realizar una descarga. Y ahí es donde necesitamos un entorno jurídico para que ambos documentos sean esencialmente equivalentes. También ven que he incluido las barreras de derecho privado. ¿Por qué lo hemos incluido? Porque hay numerosos libros de normas con diferentes condiciones. E incluso si se hace toda la labor para normalizar, la realidad es que a no ser que un consumidor o una parte interesada conozca todos esos libros de normas, no van a poder emplear el documento de un sistema y trasladarlo a otro. O sea que muy difícil armonizar todo esto. Ya ven que he pasado mucho tiempo con abogados. Y luego tenemos que compartir todo esto los unos con los otros. ¿Cómo nos aseguramos de que tenemos las normas fundamentales que sirvan de cimiento? ¿Cómo lo podemos emplear para crear soluciones que respondan a nuestras necesidades? Ya ven que no nos centramos en resolver un solo problema o desafío. Y el ámbito que más me cuesta, que me impide un poco dormir por las noches, es el aspecto jurídico, porque tenemos buenísimas normas ya redactadas. No me preocupan las normas técnicas, pero en lo que respecta a derecho privado y contratos, creo que ahí es donde estará el meollo de la cuestión, a la hora de permitir tanto la efectividad como la eficiencia en la digitación comercial. Muchas gracias por explicarnos el trabajo que hacen en la DSI. Nos hablaba usted de reglamentaciones, de los contratos de derecho privado, de esos libros de normas. Pues pasamos así con esta introducción a la interoperabilidad reglamentaria. Así que paso a Luca. La CNUDMI adoptó la MLTR en 2017. Estaba, como se dijo en un post de LinkedIn, en una especie de tesoro escondido. Asegurémonos de que dicho tesoro no queda escondido. ¿Por qué la MLTR tiene tanta importancia? Quiero hablar primero de lo que son los registros electrónicos transferibles, REL. Gracias, Emanuel, por haberme invitado en primer lugar, y gracias a todos los ponentes y participantes. Ha sido un día largo y, sin embargo, aún seguimos teniendo un nutrido público. Ahora llega lo difícil, porque llega el abogado. Oswald ha hecho una gran ponencia y, con el debido respeto por el próximo orador, que es otro abogado, hay que tener en mente que eso que se dice de que cuando quiero matar un proyecto lo solicito una opinión jurídica, y luego la solución fácil que se suele tener desde Shakespeare, que la otra opción es matar a todos los abogados, y que es quizá el diálogo, la sugerencia más famosa que tenemos en nuestra profesión. Ahora bien, si no queremos seguir la sugerencia shakespeariana, pues entonces podemos fijarnos en el modelo de ley de Naciones Unidas para abordar lo que estamos debatiendo. Yo trabajo para la CNUDMI, que es la Comisión de Naciones Unidas que lleva temas de derecho mercantil internacional, donde se armoniza y se aúna la legislación en materia de derecho comercial o mercantil internacional. Hemos abordado la cuestión de las firmas electrónicas y la identidad digital. De hecho, el grupo de trabajo 4 está abordando esta cuestión en su seno. Antes del actual proyecto sobre registros electrónicos transferibles, nos dedicamos a abordar cómo eliminar obstáculos, porque esto es lo opuesto a la reglamentación para el uso
en formato electrónico de una serie de documentos comerciales que den derecho al titular a recibir mercancías o dinero. Esto es muy importante porque en la práctica mercantil esto se puede hacer a través de notas convertibles, notas de almacenamiento, en fin, lo que es importante es que hay un documento, un trozo de papel que hace la magia y que permite que alguien reciba dinero o mercancías, o sea que es muy valioso. Lo que se ha dicho hasta ahora, en particular lo que nos decía Parm, debe aunarse a esto, porque ha sido durante muchos años el elemento faltante para permitir ese oleoducto de datos entre financiación del comercio, la logística o también la facilitación del comercio sin papel, la ventanilla única para las operativas aduaneras. Esta ley modelo sobre registros electrónicos transferibles, es decir, RET por sus siglas en español, pues también permite la blockchain, porque es neutral a nivel tecnológico, pero facilita orientaciones sobre cómo esto puede aplicarse con el uso de la blockchain. Además, permite que haya dinamismo con información procedente del Internet de las cosas. Permite que haya contratos inteligentes, aunque igual lo deberíamos llamar guiones insistentes o persistentes. Y lo que quiero es abordar cualquier preocupación. O sea, sepan que aquí no hay nada nuevo con lo que haya que cumplir. Es neutral a nivel tecnológico, pero no solo para que se pueda aprobar, sino que es neutral tecnológicamente hablando, porque el objetivo final es promover la interoperabilidad. O sea que creemos en la neutralidad tecnológica como fin en sí mismo, como algo que legalmente puede ser mutuamente reconocido y como portal para conseguir esa interoperabilidad y permitir el flujo de datos. Eso es lo que queremos. Queremos poder compartir datos, reutilizarlos, analizarlos, aumentar la eficiencia y aumentar también el control. Y algo muy bueno de esta ley modelo es que, junto con textos anteriores sobre transacciones electrónicas o firmas electrónicas, pues ya se han adoptado en 100 estados. O sea que quizá haya posibilidades de que ya esté en vigor en sus países. Esto se basa en una equivalencia funcional, es decir, la ley sustantiva, la ley que define obligaciones y derechos de las partes, y lo mismo se aplica el documento en papel o en formato electrónico. Normalmente se pasa de lo electrónico al papel, pero lo que no se cambia, o viceversa, pero no se cambia la ley de fondo, los derechos y obligaciones. Debido a este enfoque de equivalencia funcional, todo lo que se puede hacer en papel se puede hacer electrónicamente. Incluso la relación con terceras partes que no están relacionadas por el contrato o con las partes nombradas en el documento. Esto implica que se puede emplear como garantía, el aval. Luego, además de todo esto, se pueden incluir metadatos, información dinámica de oracles o de contratos inteligentes y todo eso que incluimos hoy en día. El comercio va de monitorear transacciones en base a transacciones o datos originados desde datos, desde objetos. O sea que estos objetos tienen grandísima importancia para nuestros debates. Y como dije antes, debemos centrarnos en el objetivo definitivo. Y el objetivo final es facilitar una financiación del comercio y una logística electrónica que lo sean plenamente, se entiende, electrónicas.
Y creo que aquí podemos compartir una visión, que sería decir, actualmente cuando se da una transacción comercial, tenemos una transacción económica, un contrato que regula el intercambio de mercancías, pero luego, por supuesto, tenemos toda una miriada de documentos comerciales y de cumplimiento, todos en papel. Pueden llegar hasta los 100 para una única transacción, con más o menos la misma información. Idealmente tendrían que tener la misma información. A veces ni siquiera es posible. A veces ni siquiera debe ser así. Pero esto le abre la puerta a casi cualquier cosa. Si digitalizamos, es una oportunidad para que las empresas se readapten. Pero claro, ahí se da una revolución, que es alejarnos de todos estos documentos y ponemos toda la información de la transacción en un documento electrónico único que también es transferible. ¿Qué se consigue así? Tener una única fuente de datos y que toda la información sea de la más alta calidad, que esté actualizada y que sea fidedigna. Y a partir de ahí, subir y bajar todas las informaciones de ese mismo documento y actualizarlo. Se dice aquí, permitir una mejor gobernanza, menos gastos de cumplimientos. Fíjense en lo que acaba de pasar con el canal de Suez. Le pregunto al público, ¿cuántos documentos han tenido que actualizar debido a los retrasos en cuanto a la fecha de llegada prevista? Y esto se podría haber hecho solo una vez. Y a lo mejor lo tienen que volver a hacer, porque no saben si realmente a partir de ahora se va a poder próximamente descargar lo que lleva el buque. Y acabo con otro ejemplo de lo que esto además puede significar para la recuperación post-COVID-19. Queremos un comercio sin papel porque se quiere minimizar la interacción personal, minimizar así los riesgos para la población humana. Todos sabemos que la blockchain tiene una trazabilidad extraordinaria. ¿Hasta qué punto es importante hoy en día saber cuál es la trazabilidad de tal o tal medicamento? ¿Quién facilita la garantía de que son? Lo que se ha dicho, no perdamos esa perspectiva. Y obviamente, cuando se tienen todas estas informaciones disponibles, pues a partir de ahí es posible tener una buenísima gobernanza, un mejor control e incluso priorizar los envíos que deban serlo y acelerar su expedición, porque si alguien necesita ayuda humanitaria, la necesita aquí y ahora. Y luego se puede abogar más fácilmente por la financiación de la gobernanza comercial, porque hay menos fraude, hay mejor gestión de las identidades digitales y de los identificadores. ¿Y esto qué significa? Que conocemos mejor a las partes, conocemos mejor a los interesados. ¿Y eso qué redunda? Pues en beneficios como, por ejemplo, acceso a créditos más baratos. Esta es una ley modelo, es decir, se puede ajustar a las necesidades legales o jurídicas de cada jurisdicción. Es un placer tener ahora a Sara, que nos va a explicar cómo se puede hacer esto. No importa el tamaño de la economía o del país. Todos tienen una posibilidad justa de acceder a todo esto. ¿Lo ideal cuál es? Entrar en esto cuanto antes, porque realmente va a ser muy fácil en estos días que corren. Gracias, Emanuel. Gracias a usted, Luca. Ahora pasamos a Sara, que está trabajando para transponer esta ley modelo al derecho de Reino Unido. Pero claro, no es simplemente cambiar una ley para permitir los registros electrónicos transferibles, los RET. ¿Cuáles son las dificultades potenciales? ¿Cómo se plantean estas problemáticas? Gracias. Es un ejercicio de gran interés.
Y desde fuera puedo imaginar que sea un proceso un tanto frustrante, porque seguro que la pregunta les asalta a muchos. ¿Para qué hace falta una ley? Si lo único que hace falta es utilizar documentos electrónicos en vez de documentos en papel. Y sería estupendo si eso pudiera ser así. Pero lo cierto es que no es una vía tan directa como esa. Y Luca, en torno a esto, nos ha facilitado y nos ha hablado de una excelentísima labor que se ha hecho, a partir de la cual pueden beber las jurisdicciones para adoptar principios y orientaciones para luego transponerlas a las peculiaridades de su propio sistema. Algo que me ha parecido de gran utilidad a lo largo del proceso y que, por cierto, nos ha ayudado a tener un documento que publicaremos en el próximo mes, que va a ser una serie de consultas sobre propuestas planteadas. Yo fui observadora en los paneles de lo que se ha hecho en torno a seminarios en el mundo, porque todos se enfrentan a lo mismo. Por eso nos pareció importante no hacer propuestas de forma demasiado acelerada. No tiene interés proceder así y adoptar medidas unilaterales. Esto simple y llanamente no funcionaría. Queremos asegurarnos de que hay interoperabilidad de sistemas jurídicos. Pero claro, esto no se reduce a decir que todos hagan exactamente lo mismo, porque no se adaptará a las diversas jurisdicciones. Por eso me ha parecido muy interesante que se haya organizado seminarios entre diferentes jurisdicciones, para que así hayamos ido desarrollando nuestras propuestas, teniendo en mente también qué están haciendo los demás. Y nos sorprende que a todo el mundo le interesa esto que se está haciendo. Por eso es un placer informarles de que hay realmente una gran base común. Es verdad que no podemos tener soluciones que simplemente funcionen con un chasquido de los dedos, pero sin embargo sí tenemos muchos elementos en torno a los que podemos trabajar y así ir componiendo un puzzle compuesto de diversas jurisdicciones. Además, en nuestras propuestas, como verán en las próximas semanas, lo hemos intentado dejar claro que tenemos una disposición específica para el cambio de soporte o medio, de forma que si un documento gobernado por el derecho británico se pueda proceder a la aceptación de una versión electrónica del mismo documento como si fuera un documento en papel. Luego hay una disposición así que permite ese cambio de soporte o medio, para que si un documento llega y no se reconoce por vía electrónica, pues pueda haber un reconocimiento de su efecto jurídico también. Este es un desarrollo importante. Las peculiaridades del derecho inglés. ¿De qué estamos hablando ahora? De los bloqueos. Es casi un accidente histórico, porque hoy, en la historia del derecho inglés es algo reciente, ni nos preocupábamos de los activos digitalizados o los documentos digitalizados, pero el problema es que básica es que la aceptabilidad jurídica en este momento es que no se puede considerar que hay una posesión, ¿no? Y entonces no pueden ser utilizados de la misma forma que el resto de la documentación. Entonces hay que separar la tangibilidad de estos documentos que se consideren tangibles o no o intangibles. Y esto no existía antes. Históricamente, si uno iba a comprar un caballo o una vaca, lo tenía. El problema no se planteaba. Y hay toda clase de cosas hoy en día que han sido completamente desmaterializadas. No es solamente una cuestión de derecho, sino de hecho.
Por lo tanto, básicamente la base de este proyecto es que tenemos el mismo objetivo que muchos otros y se hacen cosas similares. Tenemos un equivalente funcional para tener un control del documento y esto debe surtir un efecto jurídico. Básicamente es a lo que queremos apuntar y lo que estamos sugiriendo, pero en el derecho inglés estamos expandiendo la noción de posesión y decimos sí, cuando se posea esto. Lo que queremos decir es todo lo que es intangible puede ser objeto de posesión. No, eso sería abrir demasiado la puerta. Entonces, lo que estamos viendo cuáles son las características de lo que se está haciendo. Y si un documento presenta ciertas características, puede ser considerado como objeto de posesión. Y seguramente es un medio compatible para alcanzar el mismo fin. Lo que se podría hacer entonces en la Comisión Jurídica es tratar de avanzar en ese sentido y así lograríamos que la documentación electrónica se trate de la misma forma. Y eso entonces abriría toda la cuestión y volvería hacia la tecnología, los sectores industriales, y será el mercado el que tenga que formular. Y seguramente ustedes están ya avanzando en ese sentido. Serán las partes comerciales las que deban formular documentos que cumplan con las características deseadas. Entonces, tenemos una tecnología que debe ser neutral. No sabemos exactamente qué es lo que ocurrirá después, tampoco. Y hacia eso apuntamos, es tratar de ver que estos elementos son claves. Hay que llegar a un reconocimiento de la tecnología y se van entonces a satisfacer las condiciones y se puede aceptar el documento. Eso es a lo que queremos apuntar y espero que haya sido claro. Es interesante todo la cuestión de cómo expandir la noción de la posesión. ¿Tiene algún asesoramiento para darle a los gobiernos para poder adoptar el MILTAR? Gracias por esta tecnología, Luca, que es más fácil de pronunciar. Pero entonces, ¿qué se podría hacer? Quizás ustedes podrían responder junto con Luca. Luca habló de la cuestión de la seguridad, del sueño de la seguridad. A ver, Sara primero, Pam y después Luca. Desde nuestro punto de vista, y Luca quizás tiene un mayor conocimiento de todos los recursos que existen, pero desde mi punto de vista yo recomendaría que cualquier gobierno o cualquier organismo que se ocupe de estas cuestiones debe leer, analizar y quizás esta ley modelo no sea compatible con su ordenamiento jurídico o sí. Y entonces habrá que encontrar cuáles son los elementos que podemos identificar y cuáles son los temas comunes que se pueden compartir. Y seguramente hay elementos en la ley modelo que pueden ser trasladados de jurisdicciones individuales. Nosotros encontramos que podía ser muy generoso, muy positivo. Yo sé que también ustedes reciben mucho asesoramiento de Luca, pero lo importante es seguir adelante con esto, porque hay que pensar en cómo eso podía llegar a ser tratado según el derecho de Inglaterra.
Para Luca, entonces, One quick question, which is addressed to you. By when una pregunta. do you expect a modification? ¿Para cuándo podrían haber modificaciones de estas leyes? You know? ¿Tiene alguna idea de plazos? Si esa reforma existe, sería completado para fin de año. Entonces, cualquier aprobación final sería para fines del 2022. Luca, ¿puede abordar la pregunta también? Sí, en primer lugar, yo le agradezco a Sara por sus amables palabras. Es un tema de gran importante. Es muy importante para los países, para el derecho comercial, y todos sabemos que muchas veces el derecho inglés es utilizado como una ilustración. Es bueno entonces tener esta perspectiva de cooperación entre distintas jurisdicciones y también entre el derecho internacional y nacional. Yo creo que en los próximos meses y años vamos a ver más organizaciones regionales que puedan apoyar al Melter y asegurarse que haya una interacción en el plano jurídico. Yo también querría decir que pronto habrá una página específica, un sitio web de la DSI que esté dedicado a MTAR. Entonces, ahora quiero tratar la cuestión de cuál es el principal obstáculo para los países en desarrollo. Es un tema que me es importante. Por mi experiencia, no es tan difícil votar una ley. Más difícil es ponerla en práctica que lograr que sea adaptada a la legislación. Pero el problema número uno es el cambio cultural en el sector público. Cuando hablamos de distintos temas y sobre todo desde la perspectiva de trabajar sin papel, hay que convencer a las autoridades de que el documento electrónico es tan confiable o más confiable que el documento en papel. Y no siempre es fácil. Entonces, es un problema. Hay muchos otros también. Problemas de recursos humanos, infraestructura técnica, tecnología. Pero todo puede ser superado. Y hay muchas oportunidades de hacerlo, muchísimas. Pero lo más difícil es lograr el cambio cultural, y en gran parte el problema es que no hay suficientes ingenieros en software. Hay que tener un nivel mínimo de conciencia digital, de manera que todos puedan recibir los beneficios de esto y que puedan interactuar con este tipo de arreglo de forma fructífera. Otra pregunta. Osvaldo, sí, yo quería decir lo mismo que decía Luca. Una de las cosas que vimos es cómo podemos empoderar a la comunidad empresarial para tener este diálogo. Los próximos días vamos a lanzar una página en línea para que los responsables de políticas, los ejecutivos puedan tener este tipo de conversación. ¿Cómo hacemos tender los puentes de un lado y del otro para que los cambios resulten en realidades? Hay una pregunta del chat sobre la MILTER. O pueden responder en chat o quizás pueden enviarle a la persona el correo electrónico. Y ahora sigamos adelante. Yo quería pasar a algo que ya se dijo antes. Las realidades que tenemos que enfrentar, por ejemplo, los problemas de financiación. Y entonces quería saber qué tenemos que hacer para tener una ecofinanciación mejor. ¿Qué podría hacerse en ese sentido? Bueno, yo creo que recién estamos empezando a entender cómo esta transformación digital puede ayudarnos. Hay varias cuestiones que hay que tener en cuenta.
y usted lo dijo recién, estuvo muy bien. La cuestión de la facilitación de la identidad digital es excelente, pero también lograr que se llegue a presentar la información hacia los otros interlocutores es muy importante y, por supuesto, es un buen paso. Segundo elemento, quiero saber qué es lo que hay que digitalizar y cómo hacer para que haya mayor acceso a la financiación, para que todo vaya coincidiendo. Es bueno tener los acuerdos y eso nos va a llevar a su tiempo, pero también es importante que se entienda qué es lo que se requiere para empezar. Por empezar, digitalizar las facturas. Creo que ya hablamos de esa financiación antes en la sesión anterior. Hay que empezar a impulsar el proceso. El tercer tema que yo quiero tratar es la cuestión de las reglamentaciones y políticas que permiten ayudar a las empresas a tener más relación con los bancos. Muchas veces los bancos no saben o creen que cuesta demasiado, que no vale la pena. Entonces hay que lograr hablar a estos segmentos. Los costos deben ser bajados y hay que ir entendiendo el riesgo que esto conlleva. También tienen que haber cambios en el uso del capital. Hay distintas formas de operar, yo creo, que podrían ser tratadas. Y en cuanto a los elementos básicos digitales que van siendo introducidos, habría que mejorar el acceso de las pymes a mayor liquidez a través de los mercados de capital y para eso hay que tener mayor transparencia y conocer más los riesgos. Creo que se llama facilitar a las empresas, porque una cosa es el transporte de productos, pero lo que no se sabe es cómo convertir la información que tenemos en algún tipo de facilitación en ese sentido, y ahí sí se presenta una gran brecha. Otro punto importante es cómo traducimos esa información, cómo se educan a las pymes sobre los canales que deben aprovechar. Creo que son los elementos primordiales. Hay otros, por supuesto. Gracias. Save Our SMEs campaign in 2020. So, do you have any views on this in a couple ¿Qué of les minutes? parece que eso se va a hacer cuando 20, 25 años, 5? Creo que un elemento importante para la digitalización y lo que hemos visto en los últimos 12, 15 meses es aportar liquidez para las MIPYMES. Seguramente este periodo va a ser considerado como uno de los más innovadores de nuestra época, donde la tecnología realmente impulsó a las MIPYMES. Y se verá lo que decían Sara y Luca. Nos decían, hay tantas oportunidades por allí. En cuanto a las normas, yo he conocido muchas empresas, es un privilegio, y he visto algunos modelos empresariales vinculados con la tecnología que ya están ayudando a las pymes. Y yo diría, una de las cosas que vemos ahora es una plataforma del CC y ahora estamos viendo cómo llevamos esas empresas basadas en blockchain muy innovadoras que puedan llevar a modelos empresariales nuevos y cómo ayudar a las muchísimas pymes que lo necesitan. Seguramente de aquí a un tiempo pensaremos qué periodo innovador que fue para la financiación de las pymes. Hemos hablado mucho del marco reglamentario. Hace unos meses se decía
¿Quién tiene que ser el encargado? ¿El responsable de las finanzas, el responsable de la empresa o COVID el que impulse este cambio? Entonces, vamos a ver, ¿qué pasa con los gobiernos? Sarah, ¿cuál es el mayor impulsor? Pregunta usted. No, ¿cuál es el papel de los gobiernos para apoyar la digitalización del comercio? Hoy, como todos los dijeron, yo sé que sin la infraestructura jurídica es muy difícil avanzar. Y yo creo que mi respuesta sería que hay distintos elementos impulsores, pero no es una cantidad óptima si la que se va a obtener. Entonces, ¿cómo lo harían o por qué? Si no tienen un impulso para llegar a ese tipo de alcance técnico, no sé. Pero yo estoy convencida que sin la infraestructura jurídica el resto simplemente no va a avanzar. Pam. Yo sé que usted conoce mucho ustedes. ¿Qué piensan? ¿Cómo llegan a las distintas soluciones para las organizaciones, para las empresas? Hay dos elementos respondiendo. La digitalización ya está ocurriendo. Y si tenemos estas dos etapas, ¿qué ocurre dentro de la organización y fuera? Tenemos todo un proceso que se llama onboarding o KYC. Conozca a su cliente. Todo eso está siendo digitalizado, el escaneo de documentos, o sea, documentos que deben coincidir. Y eso ya está ocurriendo. Y está funcionando bien. O sea, estamos digitalizando lo que ya se conoce, es más barato, más rápido, y eso tiene que ser conciliado a través de todo el flujo de trabajo. Pero eso funciona bien. Esa parte diría que progresa, pero no lo suficientemente rápido. Lo que queremos acentuar que todavía tenemos barcos que están parados en los puertos, o sea, hay problemas que aparecen aquí y allá. Entonces, una cosa es digitalización y después digitalización fuera del área habitual de confianza. Eso es lo importante y allí es donde tenemos grandes avances. Y vemos que hay impedimentos en ese sentido. Por ejemplo, tenemos un marco que se llama Bonds Business. Por ejemplo, empresas, vemos que cada vez se tiene más conciencia de que los distintos modelos empresariales, y otros lo dijeron, no son sostenibles. Simplemente tener un segmento de mercado no alcanza con los problemas que hay de medio ambiente, necesidad de alcanzar los ODS. Y entonces hay que decir, hay que trabajar más y mejor y compartirnos más información porque confiamos. Eso lo vemos como un impedimento que hay que ir superando. En el plano operativo, como infraestructura, como tecnología. Y ahí se están equivocando muchas veces. Se utilizan transacciones, a veces hasta con blockchain, pero se olvidan de la continuidad de las empresas, la protección de la privacidad. Y ahí es donde muchas veces caen en la trampa y donde es importante contar con elementos. Pero hay que pensar qué es lo que tiene que estar dentro de la empresa, dentro del país y qué puede ser transmisible a través de los distintos contratos y con el sistema militar. Y es ahí donde el aspecto jurídico es importante y tiene que tener sentido. Pero ¿podemos esperar? Esa es la gran pregunta. Usted hable del Reino Unido y el resto del mundo.
¿Y cómo hacen los demás para sumarse? Y aquí es donde vemos esa cuestión de sedes neutrales, plataformas, o qué se puede hacer entre tanto para que el mundo se vaya poniendo a la altura, y ahí vemos que hay elementos para llegar a juntar lo digital y la confianza. Es muy importante, hay que acelerar esto. Ahora, pensemos en el otro lado. ¿Qué ocurriría si no se hace nada? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Pam. Y después le vamos a pedir a cada uno que responda en 1 minuto. Pam. Sí, no me di cuenta que era yo de vuelta. Estaba con mis papeles. Entonces, si no se hace nada, si no se conoce al cliente, INT, los contratos digitales y las monedas digitales, es mucho más hay que digitalizar el comercio. Mi miedo es que podemos tener una buena o una mala digitalización. La buena es que es inclusive, que es neutral en términos de carbono, es equitable, es abierta en la residencia, la cuestión de la privacidad. La mala digitalización va a haber desacuerdos y sobre todo vendrá de elementos geopolíticos, y entonces tendremos algo cerrado. No es una cuestión de aranceles, sino de IPI, que quién tiene más poder aquí o allá. Y así vamos a tener una asimetría en datos. Lo hemos visto también en lo que decían el chat. Y va a llevar una economía turbulenta. Entonces, si no hacemos nada, vamos a ir todos hacia el fondo. Y hay que, por lo tanto, promover una buena digitalización. Michael, creo que uno de los panelistas habló de eso en la primera sesión. Yo estoy de acuerdo, para ser competitivo, que esté manejando un país o una multinacional o una pyme, necesita digitalizarse porque no hay otra posibilidad. Y hay que hacerlo bien. Estoy de acuerdo con Parma. Los que lo hagan bien van a salir adelante, van a tener más empleo, más oportunidades, y los que no van a ver las consecuencias negativas. Entonces, me parece que no hay una verdadera elección. El COVID ha llegado a ser un imperativo. Muchas empresas ya tenían responsables digitales. Hace un par de años, eso dirían 2016, 2017, se nombraba a alguien en una tendencia para ver cómo se lograba que la cuarta revolución industrial se aplicara a la empresa también. Alguien tiene que ser responsable en cada empresa, eso seguro. Sarah. Estoy de acuerdo con lo que decían Michael y Palmer. Yo creo que sería muy malo si no se hace. Las partes comerciales no pueden esperar hasta que las leyes les permitan hacer esto o lo otro. Seguramente van a tratar de hacer las cosas de la forma más eficiente posible. Si se hace de a poquito y en una jurisdicción como podría ser Inglaterra y Gales, como dijo alguien, y otros no, es poco óptimo y no tiene demasiado sentido. Hay que lograr que todas las jurisdicciones lo adopten lo antes posible. Entonces, hay que ver cuál es la forma de salir adelante. De lo contrario, si tienen que mostrar lo más inteligentes posibles, creativos, yo no entiendo por qué no lo harían. Nos quedan 5 minutos. Luca, ¿qué opina de la falta de acción? ¿Qué diría? Luca. Oswald.
Yo creo que hay que ser muy práctico. Todos decimos esto va a ocurrir de todas maneras. Entonces, que hablemos de un país, de una empresa, la consecuencia de no ser activo en esta etapa no solamente significa quedarse fuera de los beneficios, sino en la práctica significa quedarse en un silo en términos de datos. Estamos viendo, era un poco lo que hacían hace ya unos años. Es muy importante tener en cuenta cuánto va a pesar esto. Y ahora, Oswald, los países y las empresas están compitiendo entre ellas, lo decimos desde hace mucho tiempo. Hay grandes pérdidas por la pandemia y la realidad es que algunas empresas están mejor posicionadas que otras y por lo tanto van a disfrutar de mejores ventajas. Yo creo que hay que liberar de alguna manera a los países y empresas para que puedan utilizar la digitalización, pero si no, bueno, ya veremos claramente lo que ocurre. Quedarse atrás, perder. Entonces, y ahora, Unicitral elemental, ¿cuál sería? Luca. Lo que dijo Oswald, es decir, ¿qué es lo que hay que hacer para no tener el mismo debate dentro de 5 años? Yo creo que hay que tener un plan que alguien sea responsable, fijarse en los problemas reales. Si hay un problema, hay que tratar de resolver las cosas. Y por último, no menos importante, es un problema clásico para la fabricación, ¿no? Todos los que tengan experiencia ya saben, si se digitaliza en silo no afecta al resto. Hay que hacerlo de forma en que se arregle el proceso primero, se consiga la innovación, el capital y se lo aplique. Pam. Última palabra, yo diría que la digitalización va a ocurrir. Hemos visto que la gente se conecta y por diseño hay que crear una mejor planificación, tecnología, la empresa y el gobierno, como decían. Estén listos, construyan. Sara. Muchos no lo saben, pero estamos reformando en parte las cosas. No se están acelerando demasiado hacer las cosas. Thanks. And we have an attendee who shared with us his call to action. So I will. Entonces hemos escuchado el llamado a la acción, interoperabilidad, colaboración, normas. Y con eso vamos terminando. Muchas gracias a nuestros excelentes panelistas a lo largo de toda la jornada. Gracias también a todos los que participaron en este evento por su activa participación. Por supuesto, también agradezco a los intérpretes y espero que el evento de hoy los ayude a desmitificar el blockchain, los cambios en la tecnología y cómo lograr que el comercio sea más eficiente e inclusive.
Depende de nosotros de lograr que se concrete y espero que el evento ayude a catalizar la acción de parte de todos, incluyendo a los más pequeños de los países en desarrollo. Muchas gracias y con eso cerramos nuestro evento. Gracias.